Así inicia esa noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares. Es noticia Estados Unidos. El expresidente Donald Trump deberá comparecer ante el Senado para explicar su comportamiento antes, durante y después del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. Un hecho que dejó varios muertos y decenas de heridos. En respuesta al llamado, Trump asegura que se trata de un fracaso total. ¿Cómo incide este hecho en las elecciones legislativas del próximo noviembre? Vamos a verlo. En noticia Ecuador, este viernes organizaciones sociales e indígenas cerraron las conversaciones con el gobierno de Guillermo Lasso establecidas tras un histórico paro general de 18 días. ¿Cuáles son los resultados? Vamos a verlos. En noticia, nuestra América Latina culmina la semana con diversas expresiones de resistencia indígena a 530 años de la invasión española. Este año se han sumado organizaciones sociales, políticas y de mujeres por la descolonización. Hablamos con una de ellas desde la militancia del arte, fundamental para romper paradigmas. En noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Estados Unidos, el expresidente Donald Trump fue citado a declarar por su papel en el violento asalto al Capitolio en 2021. El republicano responde con una carta en la que no aclara si asistirá o no, pero insiste en la retórica del fraude electoral de ese mismo año 2021. La Comisión Selecta de la Cámara de Representantes decidió por votación citar al expresidente Donald Trump para ser interrogado sobre su papel en el violento asalto al Capitolio. La gran cantidad de evidencia presentada hasta ahora nos ha demostrado que la causa central del 6 de enero fue un hombre, Donald Trump, a quien muchos otros siguieron. Nada de esto habría sucedido sin él. Estuvo personalmente y sustancialmente involucrado. Para la comisión, Trump y su círculo íntimo planearon meses antes de las elecciones de 2020 rechazar los resultados y declarar su propia victoria, sin importar cuál fuera el resultado real. Lo que Donald Trump procedió a hacer después de las elecciones de 2020 es algo que ningún presidente ha hecho antes en nuestro país. En una asombrosa traición a su juramento, Donald Trump intentó un plan que condujo a un ataque contra un pilar de nuestra democracia. Todavía es difícil creer, pero los hechos y los testimonios son claros. La respuesta de Trump fue una carta de 14 páginas dirigida al presidente de la comisión, el representante Benny Thompson, en la que no aclara explícitamente si cumplirá o no con la citación, pero sus críticas muestran poco interés en cooperar con la investigación. La misiva arranca con el título: La elección presidencial de 2020 fue amañada y robada. Trump enumeró supuestas pruebas de irregularidades en los estados en disputa que perdió, sobre las que nunca presentó evidencia, y repitió afirmaciones que hizo después de que se conociera que fue el legítimo perdedor de los comicios. El expresidente republicano arremete contra el organismo y asegura que se trata de una cacería de brujas del más alto nivel. El comité investiga desde hace más de un año el asalto al Capitolio, ocurrido el 6 de enero de 2021, cuando una turba de seguidores del entonces presidente irrumpió en la sede del Congreso mientras se celebraba una sesión para ratificar la victoria electoral de Joe Biden. Poco antes, Trump pronunció un discurso incendiario desde la Casa Blanca, donde reiteró sus denuncias infundadas de que los demócratas cometieron fraude e instó a marchar hacia el Capitolio. La audiencia del Comité Legislativo contó con el testimonio de 2 personas que interactuaron con miembros de la organización neofascista Proud Boys, que encabezó a aquella turba, y los días previos a la violencia. El resultado fue 5 muertos y unos 140 agentes heridos.
Ayer los hechos, importante recordar lo que sucedía hace ya casi 2 años y aún continúa esta investigación, por ahora de carácter político, dentro del Congreso, en este comité del Congreso que está compuesto por republicanos y demócratas. De esto vamos con el análisis, para ello nos acompaña Lisbeth Meléndez, ella es analista internacional en políticas estadounidenses, nos acompaña desde Washington en Estados Unidos. Lisbeth, bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches. Han dicho este grupo de parlamentarios, 7 demócratas, 12 republicanos, que antes, durante y después, el entonces presidente Trump tuvo mucho que ver con ese inédito y violento asalto al Capitolio. Te quiero primero pedir que nos recuerdes, sobre todo porque estabas en ese momento en Estados Unidos, qué fue lo que hizo el presidente Trump antes, durante y después del asalto al Capitolio. Bueno, antes de lo que se dice el confirmar la elección del presidente Biden, él habló y coordinó con no solamente el presidente de los Proud Boys o de Oath Keepers, que de hecho son personas paramilitares, y lo digo esto porque son exagentes o agentes en estos momentos de los sistemas policíacos y las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que le trae aún más una agencia más problemática a todo este sitio, pero él coordinó con estas personas, identificó lugares donde se podían estacionar fuera de la ciudad, él y sus ¿cómo decirte? Sus conspiradores, y entonces durante el 6 de enero no solamente hizo su discurso en las afueras de la Casa Blanca, instigó y demandó que todas las personas que estaban allí, que aquella tropa de personas que se encontraban escuchándolo, caminaran, marcharan hacia el Capitolio para asegurarse que el vicepresidente Pence siguiera las órdenes que él le había dado de declarar el acta de insurrección, lo que le hubiera hecho posible declarar un coup militar, básicamente, y poner a los Estados Unidos en desarreglo políticamente. Después de eso, al darse cuenta que ya no se podía quedar, y aún después que habló con sus propios agentes del servicio secreto para que lo llevaran al Capitolio y fracasó en eso, entonces empieza a trasladar documentos, empieza a coordinar con otras personas sobre cómo puede él continuar reclamando que ha ganado lo que aquí en los Estados Unidos es la gran mentira de que las máquinas estuvieron rotas, de que personas habían coordinado para quitar el voto, una serie de demandas cuales nunca presentó prueba alguna, como dice el reporte el reporte que acabas de dar, que nunca ha habido una prueba concisa. De hecho, todas esos reclamos que se han hecho por la gran mentira han sido declarados falsos. No ha habido una sola iota de verdad en todo lo que ha dicho el expresidente Trump, si le quieres decir expresidente. Sí, Lisbeth, durante el tiempo además que transcurrió el asalto, el presidente Trump prácticamente veía todo a través de la televisión. Por esta inacción, ¿existe legislación dentro de Estados Unidos que se pueda culpar al entonces presidente de Estados Unidos por no haber hecho nada al ver por televisión? Porque de hecho algunos de los que estaban allí a su lado filmaban y subían a redes sociales para contar la alegría que les producía lo que estaban viendo. Bueno, el acta o la falta de acción de él al hacerle un llamado a las Fuerzas Armadas para proteger el Parlamento estadounidense es simple y sencillamente pues una falta de valentía, una falta de ética, una falta de gobierno. Yo creo que el problema más grande que esto es un área gris que no se ha podido comprobar que él simple y sencillamente haya fallado en alguna ley constitucional que le pueda dar esto. Pero lo que sí podemos saber es que el hecho de que él haya incitado a la tropa, que haya coordinado con personas para que haya una insurrección,
y que haya tratado de crear un coup, te dice que sí, definitivamente rompió las reglas constitucionales de la transferencia pacífica de poder de presidente a presidente como establecido en la Constitución estadounidense. Y aparte de eso, actos criminales al pedirle tanto claramente, así como implícitamente, a las personas atacando el Capitolio, que fueran que gustaran a ciertas personas dentro del Capitolio. A la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a su vicepresidente Pence, personas que él vio como traicioneros, cuales le impedían al presidente mantener su poder percibido o asegurarse de que la transferencia de poder hubiera pasado pacíficamente. Claro, todo el proceso del negacionismo, del haber perdido el proceso electoral, incluso tiempo atrás, diciendo que lo que ya venía, y así lo cantaba de manera permanente, era un fraude. Pero están todas estas informaciones, Lisbeth, están además los hechos que son tan claros, porque además, reitero, estaban en los medios de comunicación, estaban en las redes sociales. ¿Por qué entonces ha tardado tanto, más de un año, este comité legislativo en llamarlo a declarar? Yo no creo que esta sea la primera vez que se haya llamado a declarar. Vamos a ser claros, los dos, particularmente el último juicio que se le hizo en el Senado y la Casa de Representantes aquí al presidente, trajo a colación ya algunas de las cosas que él había hecho en preparación sobre esto y la idea de haber traicionado, haber cometido traición contra el gobierno de los Estados Unidos. Una vez que el 6 de enero pasa y tú ves la situación y la polarización de estas personas que, como mencioné anteriormente, no solamente esos dos grupos en particular, son personas ex militares, son personas que pertenecen al ¿cómo se dice? A las fuerzas, que todavía pertenecen a las Fuerzas Armadas, que tienen acceso a ciertas armas. La calidad entonces de vida de la sociedad estadounidense se pone en peligro porque estás hablando de una guerra civil mucho más violenta, mucho más sangrienta de la guerra civil de los 1800. Y yo creo que para todo lo que se está tratando de hacer es tratar de evitar que se llegue a ese punto, sin darse cuenta que los Estados Unidos, en mi opinión personal, ya se encuentra en una guerra civil psicológica, cual eventualmente y bajo las circunstancias correctas va a explotar en una situación física. Es ese punto, yo creo que el Congreso está tratando de evitar. Yo no te sé decir si van a tener éxito o no. De hecho, la mayoría del análisis de los Estados Unidos declara que aunque se le ha llamado a él a dar testimonio, él va a mantener eso alejado hasta que el comité expire el 31 de diciembre de este año. Cuando te refieres, Lisbeth, a que Estados Unidos atraviesa por una guerra civil, pero que falta pasar a lo físico, ¿a qué te refieres? ¿Cómo se expresa esto? ¿Cuál es esta radiografía? Estamos hablando primeramente de unas condiciones ahora mismo donde tú tienes un grupo de personas, aunque sean minoritarias en la sociedad en general, que están dispuestas a coger armas y atacar al gobierno de los Estados Unidos por ceder de los Estados Unidos, o simple y sencillamente porque no tienen creencia en la estructura del gobierno federal. Aún lo más quizás irónico de la cosa es que tratan de nombrar la Constitución estadounidense como su excusa para defenderse, cuando la Constitución estadounidense claramente te dice que las acciones que ellos están tomando son anticonstitucionales. Esas personas no oyen razón, no oyen excusa alguna, aún en esos momentos se encuentran, no solamente se encuentran, como se dice, asambleas en los Estados Unidos donde se están planeando ataques, donde se está, o sea, el problema y el peligro más grande que tienen los Estados Unidos en su momento es un problema interno. Es un grupo de personas que se ve perdiendo el poder, es un grupo de personas que se ve perdiendo la mayoría, es un grupo de personas que al no tener
una excusa de dónde dejar la desilusión que reciben del sistema estadounidense, lo han puesto en las manos de un hombre que tiene la ética de una pared, no tiene ética alguna. O sea, estamos hablando de personas que va a manipular el sistema, quiere ser presidente, no porque le interesa el bienestar de las personas que lo defienden y que están dispuestas a morir a su nombre, pero simplemente porque la presidencia de los Estados Unidos le provee a él un escudo por el cual se puede esconder de los crímenes que ha cometido, no solamente políticamente, pero en negocios y en su vida personal, cuales se encuentran en estos momentos dándole hacha a las bases del zoimperio que él ha creado. Claro, esto es lo que pasa desde que veíamos en los 4 años, para graficarlo de alguna manera, Lisbeth, a estos llamados supremacistas blancos a los que el presidente Trump les hablaba incluso en tiempos de campaña. Pero fíjate qué paradójico, porque aunque no es la mayoría de la población estadounidense, y realmente quieren tener una buena vida como todos en este mundo, hay un serio problema porque quien está hoy en día en el gobierno tampoco suple esas necesidades y tampoco realmente se enfrenta políticamente a los republicanos. Por ejemplo, veremos qué implicación tendrá esta decisión, y te lo pregunto, en las elecciones del próximo 8 de noviembre. Eso le echa fuego a la leña de las personas que, aunque no crean, una de las ironías más grandes, que estas personas no creen en el gobierno, pero al enfrentarse a este llamado van a ir a votar con más energía que la oposición, simple y sencillamente porque están defendiendo a esta persona que ellos creen habla por ellos. Más la inflación y la recesión que se encuentra en desarrollo aquí en los Estados Unidos es el peligro más grande que corre la oposición de Donald Trump aquí mismo. Y de hecho hay 80 candidatos corriendo los Estados Unidos en estos momentos, muchos de ellos para secretarios de estados que dominan y mantienen la integridad de las elecciones, que creen en la gran mentira, que te dice que las elecciones fueron robadas. Ya que tú estás haciendo entonces con un grupo de personas que están dispuestos, quizás no en el 2022 y quizás no en el 2024, pero ya para el 2026, desboronar el sistema de elecciones en los Estados Unidos. Yo no estoy hablando de algo que va a pasar mañana. Estamos en los comienzos, dada cómo se mueve la sociedad estadounidense, de un desborono de lo que se llama el experimento estadounidense. Y poco a poco los republicanos que han hablado tanto dicen, mira, a ellos no les importa, ellos lo que quieren es tener y mantener el poder, y mientras tengan y mantengan el poder para protegerse a ellos y echarse el dinero al bolsillo, les importa para nada la vida de cualquier cosa. Y Trump entiende eso naturalmente, es algo que lo atrae, y entiende qué botones empujar en estas personas que están tan deprimidas por, como tú dices, por un gobierno que no les puede proveer, por un sistema capitalista que les quita todo y les da nada, donde no ven salida, y todo es pérdida, todo es sufrir. Entonces quieren ellos, como dice el mito, agarrarse las botas y levantarse y ser los ricos. No tienen la oportunidad, porque eso no es culpa mía, o es culpa del sistema. No saben que el sistema es quien los está oprimiendo, ¿no? Que se echan las culpas los unos a los otros, y estamos en estos momentos donde el ataque al vecino, el ataque a la comunidad es mucho más fácil que el tú confrontarte el hecho que vives en un país, en un sistema, cual te ve a ti como instrumento, como una rueda en el camión de la riqueza de la oligarquía, y nos deja a nosotros en la carretera. Es una sí, sin ningún beneficio. Es una crisis sistémica que de a poco suma muchos más sectores con todo esto que nos está diciendo. Por último, ¿qué crees? ¿Que asistirá el expresidente Trump a este llamado? Él ha dicho que se trata de un fracaso y que se tardaron demasiado, que esto no les va a servir de nada. Yo no he leído la última carta no he leído la última carta que Trump le mandó a Benny Johnson.
en cuanto a la respuesta sobre su aparición, sobre su testimonio. Pero te puedo decir otra vez, como dije al principio, que aunque él está obligado a asistir y dar ese testimonio, él va a llevar eso hasta la Corte Suprema y lo va a retrasar tanto como pueda para que las funciones de este comité expiren el 31 de diciembre de 1922, cuando este término del Congreso acaba. Y entonces... ¿Que va a hacerlo? No, lo dudo. Claro, lo dudas. Y lo que se espera es que ambas cámaras del Congreso quedan en manos de republicanos y ahí sí que se archiva la investigación. De hecho, los republicanos ya han declarado que el momento en que ellos cojan el poder del Congreso, tanto del Senado como de la Cámara de Representantes, van a empezar a investigar al presidente Biden por haberse robado las elecciones. O sea, ya el plan de lo que va a pasar el año que viene ya está hecho. Ellos el gobernar no les importa, el sufrimiento del pueblo no les importa. El hecho de que el sistema de seguro social en este país esté cayendo a cantos no les importa. Nada de eso es tan importante como ellos representar a los demócratas y al presidente Biden como los diablos que son, las personas que le robaron el poder a Trump y de tal manera le robaron a ellos el poder. Aunque ellos fueron elegidos en las mismas elecciones con las cuales Trump no fue elegido, pero las elecciones de ellos son válidas y la del presidente fue robada. Explícate eso. Así que ya tienen la agenda para el próximo año, antes de haber ido a las elecciones. 2 años, la tienen ya hecha. Y la han declarado, esto no es secreto. Ellos lo han dicho en televisión, lo han dicho en los periódicos, lo han dicho en entrevistas, esto no es secreto alguno. Ese es el enfoque de ellos. Por eso es que las elecciones en Atlanta, por ejemplo, cuando tienes una persona que no tiene 2 dedos de frente, corriendo para senador del estado de Georgia, utilizando unas técnicas que en cualquier otro sitio se llamarían racistas, aprovechadoras, abusando de una persona que está tan interesada en la atención que no piensa en la capacidad mental que tiene para declararse. Es tan importante. Y ellos han dicho, nos importa que él haya tenido amantes, no nos importa, que le haya pedido el aborto, no nos importa. Lo que nosotros queremos es tener el poder para poder llevar esta agenda que tenemos aquí, así, al cabo. Y mientras nosotros podemos hacer eso, lo que él sea, a nosotros no nos importa. Él es simplemente una herramienta más de este sistema que nosotros queremos crear. Mantener sus intereses políticos, sus intereses hegemónicos. Muchísimas gracias, Lisbeth, por esta esclarecedora conversación. Y preocupante como siempre. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Ecuador. Este viernes las organizaciones sociales e indígenas cerraron las conversaciones con el gobierno de Guillermo Lasso, establecidas tras un histórico paro general de 18 días. ¿Cuáles son los resultados? Pues vamos a verlo. Al volver estamos en Es Noticia. Un país con corazón acompaña a sus familias. En un país con corazón, los mayores están protegidos. Un país con corazón iguala los derechos de sus madres y las oportunidades de sus hijos y de sus hijas. Un país con corazón los ayuda a progresar. Somos un país con corazón. ANSES, en cada etapa de tu vida.
En Conviasa sabemos lo importante que es mover tu negocio. Por eso ofrecemos el servicio Conviasa Cargo. Hoy llevamos tu mercancía a más de 16 destinos internacionales. Con personal calificado y la mejor tarifa del mercado, podrás enviar hasta 90 toneladas. Contáctenos por nuestra página web, correo o el número que aparece en pantalla. Movemos tu negocio siempre a tiempo. Conviasa, nos hacemos cargo. Las mejores jugadas y todo el acontecer deportivo suramericano y del mundo. Desde nuestra América Deportiva. Sábados y domingos. Solo por Telesur. En Noticia Ecuador, después de 3 meses de diálogo, varias mesas de trabajo concluyen las negociaciones entre el gobierno y organizaciones sociales e indígenas. Aunque se lograron algunos acuerdos, los pueblos originarios afirman que no se ha logrado satisfacer el sentir de las necesidades que llevaron a millones de personas a las calles el pasado mes de julio. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, anunció este viernes el cierre de las mesas de diálogo entre el gobierno de Ecuador y los movimientos de los pueblos originarios, sin acuerdos en todos los puntos, a pesar de las celebraciones del Ejecutivo de Guillermo Lasso. El pueblo ecuatoriano sabe el esfuerzo que hemos puesto como movimiento indígena, sectores populares, para resolver los problemas más sentidos del Ecuador. En 2 mesas no hay acuerdos. En la mesa del tema laboral y en el tema de subsidios. Sin embargo, en este momento, conversando con otros compañeros de las organizaciones, pedimos al gobierno nacional flexibilice sobre su postura frente a los ricos. Que hay economías muy jodidas, economías que realmente están deplorables en este momento, pero hay economías que realmente están fortalecidas. Los representantes de los pueblos originarios explicaron durante la ronda de conversaciones la necesidad de bajar más el precio de los combustibles para la población vinculada a la agricultura y a la zona rural, debido a su impacto en la economía de toda la población, lo cual tampoco fue aceptado. Por su parte, el ministro de Trabajo de Ecuador, Patricio Donoso, asegura que en la mesa laboral del diálogo se lograron 17 acuerdos, pero las organizaciones no quisieron firmar el acta de cierre donde constaban esos acuerdos. Los reclamos de los ciudadanos se sustentan en el deterioro de la situación social, con una agudización de la inseguridad, señalando que dicho tema no formó parte de las mesas técnicas previstas inicialmente y que resolverlo es una prioridad para los ecuatorianos. Hasta el viernes pasado, había 6 mesas de diálogo que lograron sellar acuerdos firmados: banca pública y privada, energía y recursos naturales, fomento productivo, control de precios, seguridad y justicia, y derechos colectivos. Los diálogos fueron resultado del histórico paro de 18 días del pasado mes de junio, y ante los resultados de las negociaciones, el movimiento indígena informó que evaluará con sus bases los próximos pasos de la lucha. Sumamos información de inmediato con nuestro compañero de labores en Quito, Orlando Pérez. Hola Orlando, muy buenas noches. Adelante, han pasado 90 días de estas mesas de diálogo, de muchos vaivenes, y la verdad es que se esperaba tanto que lo que hoy se ha informado parece realmente muy poco. ¿Cuál es la percepción en el país? Hola, ¿qué tal, Tatiana? Qué gusto saludarte, a ti y a la audiencia de Telesur. Efectivamente, como tú lo mencionas, no hay entusiasmo por el resultado obtenido de las mesas de diálogo, y hay un elemento que es muy importante. El día de hoy en la Universidad Católica, los representantes del movimiento social, popular e indígena se presentaron con el ministro de Gobierno, el señor Francisco Jiménez, y esto da cuenta de que el presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, nunca apareció
nunca se presentó y nunca participó de estas mesas de diálogo, delegando a ministros y a funcionarios de tercer orden, lo cual también da cuenta de la importancia que le daba el gobierno a este tema. ¿Qué ha dicho el ministro de Gobierno? Que se han alcanzado 218 acuerdos, pero en la práctica, revisando ya cada uno de los elementos que se expusieron el día de hoy, son 199 acuerdos y 27 desacuerdos. Esto da cuenta de que efectivamente finaliza el proceso de diálogo, las mesas técnicas de diálogo, después de un movimiento popular que tuvo como costo 6 personas heridas, más unas decenas y centenas de presos, prácticamente 1 millar de presos ocurrió durante los 18 días de paro. Y efectivamente esto en algunos sectores no calza bien, no agrada, no satisface, porque lo único alcanzado es la reducción de los precios de los combustibles en 15 centavos en las dos variables que se utilizan normalmente acá en el Ecuador. Frente a eso, como ya se informaba en la nota previa, hay 2 temas fundamentales que tendrán un seguimiento institucionalizado y también de otro tipo de instancias para dar cuenta, por ejemplo, de la focalización de los subsidios de los combustibles, y también en la mesa laboral que, como se informaba, los dirigentes indígenas y populares no firmaron los supuestos 17 acuerdos, porque en la práctica eso no ocurrió, no se verificó. Frente a esto, efectivamente, hay críticas por parte de algunos sectores y las propias bases del movimiento indígena han señalado que van a revisar si efectivamente aprueban la decisión de la dirigencia indígena. En adelante, lo que queda es prácticamente un sinsabor, un sabor amargo en algunos otros sectores con respecto al impacto real que tuvo una movilización tan fuerte que, como ya indicamos, tuvo costos de vidas, de heridos y pérdidas incluso de orden material, que es la que ha mencionado el presidente de la República, Guillermo Lasso. Y por último, efectivamente, en estos momentos en que se producen estos diálogos y se cierra prácticamente esta negociación de 90 días, la situación económica se agudiza, el riesgo país subió a 1.841 puntos. Hay incluso las encuestas de popularidad del presidente han caído estrepitosamente. 9,5 ecuatorianos rechaza de 10, 9,5 de 10 rechazan la gestión del presidente Guillermo Lasso, y apenas un 16% de los ecuatorianos, según las últimas encuestas, estarían aprobando la gestión en el sentido, digamos, de la popularidad que puede tener el presidente frente a esto. Así que esta es la realidad, una situación lamentable para algunos sectores, en otras, en cambio, se celebra porque esto evitaría un nuevo levantamiento popular, Tatiana. Con estas cifras que nos dices, con el altísimo nivel de desfavorabilidad que tiene el presidente Guillermo Lasso, es una pregunta entre periodística y política, pero no puedo dejar de hacértela, Orlando. Y entonces, ¿qué lo sostiene? ¿Qué sectores lo sostienen? ¿Cómo es que está allí? Bueno, es una gran pregunta porque, entre otras de las explicaciones posibles que incluso en los últimos días se han hecho a propósito de la presentación del presidente en un espacio televisivo, obviamente hay 3 sectores que lo estarían apoyando. Uno, cuesta decirlo, pero realmente es así, es la embajada de Estados Unidos, que tiene una presión constante con determinados sectores. Otro son medios de comunicación acoplados, aliados, oficialistas, que prácticamente clavan la imagen del presidente constantemente. Después de la intervención televisada que mencionaba, algunos sectores han dicho que ahora sí apareció el estadista, que ahora sí apareció el presidente, cuando por el contrario, la calificación que han hecho otros sectores del aparecimiento del presidente en una entrevista televisada es en cambio muy lamentable, porque además cometió errores al no saber multiplicar 20 por 30, perdón, y también porque no ubicaba el río Upano, colocado, que se ubica en la provincia de Morona, Santiago, cuando él la colocaba en otra provincia. Es decir, hay una situación lamentable por ese lado en cuanto a la presentación. Y el tercero, obviamente, también hay todavía sectores económicos y sobre todo financieros que sostienen al presidente, porque obviamente están garantizando sus ingresos. No te olvides que además el Fondo Monetario Internacional ha dado cuenta del incremento de las ganancias del sector financiero en el mundo, y en particular en el Ecuador ha tenido una alta rentabilidad, no solamente durante la pandemia, sino también en los 2 últimos años, el último prácticamente ya con la presidencia del señor Guillermo Lasso. Pero esto evidentemente no satisface a los ecuatorianos, y lo que se espera es que en este lapso, que llega ya en el último trimestre del año, con Mundial de Fútbol incluido, donde participa el Ecuador, fiestas de fin de año, esta situación se atenúe, pero también lo otro es que la inseguridad se acentúa notablemente con el incremento de muertes violentas en este país.
Muchísimas gracias, Orlando, por toda esta información que la sumamos al análisis. Buenas noches, buen fin de semana. Gracias, Tatiana, un abrazo. Gracias, un abrazo. Para el análisis nos acompaña Ricardo Ulcuango, es asambleísta nacional, nos acompaña desde Cayambe, en Ecuador. Asambleísta, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la oportunidad y saludos desde acá de la mitad del mundo. Muchísimas gracias a usted, asambleísta Ulcuango. Usted personalmente, como asambleísta, como ciudadano ecuatoriano, que además ha estado haciendo un seguimiento permanente a estos 90 días de diálogo, ¿cómo evalúa esta conclusión? Se cierran las mesas de diálogo y prácticamente lo que se decide no beneficia a todos los sectores ecuatorianos que salieron por millones a las calles al pasado mes de julio. Efectivamente, ahora culminado el diálogo de los 90 días entre el movimiento indígena y el gobierno. En primer lugar, yo quiero saludar la unidad que se ha demostrado entre la CONAIE, la FEINE, la FENOCIN, quienes lideraron las movilizaciones, así como también quienes han estado muy juntos en este proceso del diálogo. Pero lamentablemente el presidente de la República, Guillermo Lasso, nunca apareció para legitimar cualquier proceso del diálogo y que se arribe a los acuerdos en serio. Eso es penoso, pero por supuesto, no presenciar cara a cara con la dirigencia indígena y el presidente de la República, por supuesto, en tema de subsidios al combustible, que es uno de los temas centrales. Si bien es cierto, ha anunciado algunos avances, pero no se ve con concreción sobre ese tema, y sobre todo ese es un tema central de las movilizaciones, en lo que tuvo que enfrentar el pasado mes de junio, porque eso tiene directamente relación con la política económica y la política neoliberal del presidente Guillermo Lasso. Otro de los temas, en los temas mineros, tampoco se ha avanzado el acuerdo tal como venía planteando el movimiento indígena. Lo propio en el tema laboral. Sí, asambleísta, antes de pasar a los otros temas, uno que bien usted dice que es central, el tema de los combustibles, porque fue uno de los que llevó a, sobre todo a las organizaciones indígenas, a la movilización, y que del país profundo, de las zonas más apartadas, llegaran hasta Quito para evidenciar lo que eso significa, no solamente para la vida personal, sino para la vida agrícola, productiva de las zonas más apartadas del país. ¿Cuándo debería realmente concretarse y evidenciarse que eso va a funcionar? ¿Cuánto tiempo? Efectivamente, eso, según ha anunciado algo desde el sector del movimiento indígena, que habría subsidio a los agricultores, al transporte comunitario, al sector pesquero, pero la gran mayoría que no son organizados, eso quedan prácticamente fuera de ese beneficio. Entonces hay por un lado, pero por otro lado no se sabe cuál va a ser el mecanismo adecuado que efectivamente esos subsidios lleguen a los sectores mencionados. Ese es un tema que para lo cual han acordado continuar la mesa de diálogo, pero en este momento el gobierno central debería, a través de un decreto, implementar y no seguir esperando para que esto avance la mesa técnica, sino que ya con estos acuerdos, con las actas que se ha suscrito en unos temas, en otros temas no se ha suscrito, simplemente el gobierno tiene que enviar el decreto presidencial para que efectivamente sean validados por el propio presidente. Yo decía, en tema de derechos humanos, absolutamente, hubo más de 6 muertos, varios heridos, y más de 400 personas enjuiciados. Ese tema no ha habido ningún resultado, por un lado. Pero por otro lado, en el fomento productivo, en el tema de TLC, mientras tanto, el presidente ha seguido negociando con México el TLC y con otras naciones. Ese tema no se ha avanzado.
Y lo que sí podríamos decir es que algunos temas de créditos o algunos temas de condonaciones que son muy puntuales, muy chiquiticos, a lo mejor eso salió ya durante la movilización en el acuerdo del 30 de junio. Entonces, esos temas no refleja frente a las negociaciones con TLC, por un lado. Pero por otro lado, en el tema de derechos colectivos, el movimiento indígena ha planteado muy claramente de que en todas las normas, las legislaciones nacionales que tienen relación directa con los derechos colectivos, que debe hacer la consulta previa, tampoco han llegado a un acuerdo. Son temas centrales, por un lado. Por otro lado, efectivamente, también podríamos decir, el tema de control de precios, también se ha dado vueltas del Ejecutivo, no se ha avanzado por un lado. Pero por otro lado, es importante señalar de que el gobierno central, mientras ha avanzado las negociaciones con el TLC, con México, por un lado, mientras en el diálogo. Por otro lado, también debemos recordar el pasado 13 de septiembre, visitó el Comando Sur, en donde el gobierno plantea $5.000 millones. Hay una preocupación muy grande de que mientras el presidente Petro, presidente colombiano, totalmente ha desacreditado el Plan Colombia, y con esa visita y con ese planteamiento de $5.000 millones de dólares, prácticamente quiere trasladar el tema de la seguridad entre Estados Unidos y Ecuador, en donde ya se menciona el Plan Ecuador. Estos son los temas muy preocupantes. De pronto no toparon en la mesa del diálogo. Entonces, mientras se ha sostenido diálogos, mesas técnicas, pero temas esto que usted nos dice sobre la probabilidad de un Plan Ecuador, y rememorando al Plan Colombia, que duró más de 12 años, con miles de millones de dólares para una supuesta lucha contra la narcoinsurgencia, pues eso lo que dijo fue un verdadero baño de sangre en Colombia, pero unos muy abultados bolsillos para los sectores muy pocos y privilegiados en Colombia. Eso fue parte de lo que significó ese llamado Plan Colombia. Ahora sí piensan aplicarlo en Ecuador. Pero todo esto nos lleva además a pensar y a preguntarle al asambleísta si lo que el gobierno hizo durante estos 90 días fue tratar de desvirtuar de alguna manera la movilización social, tratar de dividir lo que vimos tan cohesionado que fue precisamente las distintas organizaciones indígenas, la CONAIE y otras más, que durante todo este tiempo han estado juntas, tratar de dejar que pasara el agua y al final de cuentas que no suceda nada, sobre todo con esas expresiones en las calles que exigían, bueno, una verdadera solución, por ejemplo, a la canasta básica, el altísimo costo de la vida, tener un empleo digno, mejorar el sistema de salud, etcétera, etcétera. Sí, efectivamente, esa es una preocupación que se ha generado en el país. Precisamente, todo lo que venía haciendo Estados Unidos en Colombia, con el Plan Colombia, todo eso se teme de que se traslade hacia el Ecuador y siga implementando desde el Ecuador, incluso desde una estrategia más geopolítico. Entonces, por lo tanto, esos son los temas centrales. Mientras 90 días del diálogo, yo saludo a la dirigencia indígena que han sostenido, que han exigido, pero esas acciones, esos resultados solamente se verá cuando se efectivice ya hacia la población, que llegue esos acuerdos hacia el pueblo. Entonces, por lo tanto, eso es lo que tenemos que esperar. Yo he solicitado al gobierno central a que me informe ya cuál es el mecanismo que se van a implementar de los acuerdos que se está llevando adelante. Entonces, por lo tanto, por un lado, se ha ido avanzando en los diálogos, mientras tanto, en la política exterior, en la política económica se ha ido avanzando en la implementación. Entonces, eso son las contradicciones en este momento que se ha vivido acá en el Ecuador.
Muchísimas gracias, asambleísta, por contarnos sus impresiones acerca pues, de estos 90 días de diálogos que hoy concluyen. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches, un saludo cordial. Hasta luego, muchas gracias. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, América Latina. Culmina la semana con diversas expresiones de resistencia indígena a 530 años de la invasión española. Este año se han sumado organizaciones sociales, políticas, de mujeres por la descolonización. Hablamos con una de ellas desde la militancia del arte, fundamental para romper paradigmas. Al volver, estamos en Es Noticia. Se cumplen 100 años del nacimiento de Luis Villoro, uno de nuestros más grandes intelectuales y, a su manera, político-social, comprometido con las mejores causas del país y de la humanidad. Para platicar sobre su vida y su obra, está con nosotros su hijo, el escritor Juan Villoro. No se lo pierdan. Cruce de palabras por Telesur. Cruce de palabras. Martes. Solo por Telesur. En noticia en nuestra América Latina, esta semana la región entera recuerda la lucha, la resistencia de sus pueblos hace más de 5 siglos con la llegada de los invasores españoles. Mismas luchas que siguen vigentes. Vamos a recordar a manera de balance lo sucedido en estas actividades en distintas partes de nuestra América Latina. Para los colonizadores, una fecha que celebra la historia de barquitos que descubrieron América. Para los pueblos que la habitan, en cambio, una fecha que recuerda la invasión, la opresión colonial, el genocidio y persecución a las culturas indígenas. Lamentablemente, más de 500 años después, las comunidades indígenas permanecen en resistencia ante regímenes colonialistas, racistas y violentos. En Chile, el Congreso aprobó extender por 9ª vez el estado de emergencia y la militarización en la región sureña de la Araucanía, además de las provincias de Arauco y Biobío, debido a la escalada de conflicto que mantiene hace décadas el Estado con el pueblo originario mapuche y empresas forestales que invaden los territorios ancestrales. En Argentina, hace pocos días, 7 mujeres mapuche fueron encarceladas en medio de un operativo de desalojo ordenado por la justicia en el asentamiento de Lafken Wilcum Mapú, en Villa Mascardi, Río Negro. 4 están en prisión domiciliaria y 3 permanecen detenidas en huelga de hambre para exigir su libertad, la desmilitarización del territorio y el cese de la persecución al pueblo mapuche. El presidente Alberto Fernández se reunió con representantes de las comunidades mapuches con el objetivo de crear un espacio de diálogo donde se reconozcan las diferencias y las expresiones multiculturales. Mientras tanto, en Venezuela, país que conmemora esta fecha como el Día de la Resistencia Indígena, 52 pueblos indígenas marcharon en la capital, donde entregaron un documento a representantes de Naciones Unidas, en el que manifiestan su rechazo de las sanciones impuestas contra el país y exigen respeto a su lengua y su cultura. En Colombia, las comunidades indígenas afros y campesinas realizaron una minga social, política y cultural. Reclaman el cese a la violencia en sus territorios y que se reconozcan sus derechos ancestrales. El presidente Gustavo Petro lideró la clausura del acto y escuchó los planteamientos de las comunidades históricamente olvidadas por el Estado. En Guatemala, culminó la tercera cumbre de mujeres indígenas de Ayayala, con una concentración en la Plaza de la Constitución en la capital.
Parte del debate fue la necesidad de combatir problemáticas estructurales como el racismo, el despojo de tierras y la desnutrición que viven las comunidades indígenas. Denuncian que el Estado está presente para reprimir a mujeres indígenas defensoras de la madre tierra y ausente cuando se trata de garantizar servicios básicos. Daniela Ortiz es artista plástica peruana, activista anticolonial, se encuentra aquí en Caracas, en Venezuela, invitada por el Ministerio de Cultura en el marco de esta semana por la conmemoración del Día de la Resistencia. Aquí está nuestra conversación. Daniela, bienvenida a Noticias de Telesur. Un gusto poder conversar en los próximos minutos con usted. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación. A ti muchísimas gracias. En este espacio que además es tan grato estar aquí, que es la Casona Aquiles Nassau, además llena de historia, de antaño y reciente, vas a dejar plasmado un mural a propósito del Día de la Resistencia que durante estas semanas se ha conmemorado de distintas maneras por distintas organizaciones sociales, políticas, indígenas, negras en toda nuestra América Latina. ¿Qué vas a dejar allí plasmado? Bueno, es un mural en concreto que trata de defender el carácter antibelicista del Guernica de Picasso a raíz de una situación que se da en el Museo Reina Sofía durante la cumbre de la OTAN en Madrid. Recientemente las esposas de los mandatarios de la OTAN se toman una fotografía oficial, además una fotografía organizada por la Casa Real Española, siendo Picasso republicano, ¿no? Y utilizan como telón de fondo para este evento la pintura de Picasso, ¿no? Que además era un militante comunista, no solamente era una pintura en contra de la guerra, sino que era un militante él, ¿no? Claro, y lo que significa además el Guernica, que era un absoluto rechazo a la guerra en 1937. Exactamente, ¿no? Entonces la idea del mural aquí es hacer como una reinterpretación en donde ese toro que aparece en el Guernica, que aparece tan sobrio, ese toro que también es el símbolo de España, el símbolo que utilizan los fascistas hoy en día en sus pulseritas, ¿no? El símbolo que puedes ver en muchos lugares donde el fascismo se reivindica. Ese toro está siendo jalado por una mujer de Aviala, de Latinoamérica, que lo está llevando a trabajar, que es quienes defienden el imperialismo. Lo que tienen que aprender a hacer, tienen que aprender a trabajar para no tener que estar explotando a los demás, ¿no? Y además allí en este Museo Reina Sofía pediste por escrito que una de tus obras fuera también sacada de este espacio que alberga muchísimas obras de distintas partes del mundo. ¿Qué pasó en ese momento y qué contenía esa carta? ¿Cómo expresaste eso? Claro, una de las cosas que me parecía aberrante es que estos museos que sí se preocupan por resguardar, por ejemplo, el carácter material de las obras, no resguarden el carácter político de nuestras obras, ¿no? Y yo al estar exponiendo en ese museo, al también como muchos otros artistas haber tenido mi trabajo en sus colecciones, es muy preocupante que no resguarden el carácter político de nuestro trabajo y que permitan, como es el caso de Picasso, por ejemplo, la manipulación por parte de la OTAN, que era una cosa aberrante, ¿no? Entonces, en ese contexto es que pido que por favor se retiren mis obras del museo, ¿no? Entre otras actividades, como defensora de los derechos humanos, activista contra el racismo, anticolonial, vimos también en 2020 una situación muy compleja para ti, porque recordar que en el marco de el Black Lives Matter, cuando asesinan a George Floyd, aparecen una cantidad de organizaciones que toman la decisión de eliminar las esculturas o alguna referencia que daba cuenta de los invasores en nuestra América Latina, y muchas de ellas están en Europa. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, bueno, yo como muchas otras personas migrantes y racializadas en el contexto europeo, estaba organizada en contra de la presencia de monumentos coloniales y reivindicaciones coloniales que lo que hacen es sostener narrativas racistas. ¿Para qué? Para tener un centro de internamiento de extranjeros y deportar a las personas. ¿Para qué? Para sostener más de 70.000 muertos y desaparecidos en las zonas de frontera, que es la realidad que hay en el contexto europeo, que todos ellos vienen de las excolonias, que vienen del sur global, ¿no? Y en ese momento pues yo hablé públicamente en relación a la presencia de estos monumentos coloniales que sostienen todo el racismo institucional actual. Y lo que vino, como le pasa a muchas otras compañeras y compañeros, es toda una situación de amenazas primeramente, ¿no? Por redes, que ya estamos lamentablemente acostumbrados, pero luego las amenazas ya empezaron a aparecer en el correo electrónico, y luego fui alertada por un periodista de que grupos de extrema derecha
con relación con la policía española, estaban haciéndome como una especie de investigación para ver cómo judicializarme, ¿no? Una práctica que ya no solamente se está dando contra cargos políticos en los lofer que conocemos, sino también contra militantes, como puede ser, por ejemplo, Pablo Hasél, ¿no? Que sigue en la cárcel. Claro, un rapero español que por su letra, pero eso fue la policía investigando y revisando todos sus tweets, todas sus letras para ver con qué te pueden judicializar, ¿no? Y eso fue lo que motivó que yo tomara la decisión de regresar a Perú, ¿no? ¿Cuánto tiempo habías pasado en Barcelona, en España? O sea, yo ya iba viviendo 13 años allá, pagando impuestos también 13 años allá, porque esa es una situación que se da con muchas compañeras y compañeros, ¿no? Viven allá, pagan sus impuestos y luego, ya sea porque te quitan los papeles o porque pasa cualquier situación, te ves en la situación de salir y, digamos, todo lo que tú has aportado se queda ahí, ¿no? Y tuve que volver a Perú. Sobre las distintas formas de racismo, sobre la experiencia propia que tuviste tan dura, además, sobre todo en la distancia que marca tanto la diferencia esa situación. Hablabas no solamente del racismo institucional, sino de un racismo virtual. ¿Cómo lo expresas? ¿Cómo se presenta esa radiografía de este racismo virtual? Pero una de las cosas que pasa con la situación de las redes sociales es que se asume que lo que te están diciendo por ser virtual o por ser a través de las redes es menos grave que alguien te lo diga de frente, ¿no? Y es aberrante la normalización que se está dando con recibir amenazas, recibir insultos, cosas gravísimas. Y como digo, no solamente en mi caso, o sea, son muchísimas compañeras y compañeros que cada vez que alzan la voz, aparecen públicamente, empiezan a vivir casos de persecución. El alimento del odio a través de esas informaciones en redes sociales. Claro, y lamentablemente esos espacios de las redes sociales terminan construyendo legitimidad para ciertos procesos. ¿Por qué al presidente Pedro Castillo se le está judicializando mediante un proceso de lawfare en el contexto peruano? Porque controlan toda la narrativa también en las redes sociales para que, por ejemplo, su hija, que no ha hecho absolutamente nada, esté detenida, para que hayan intentado detener a su hermana, para que estén amedrentando a su madre, ¿no? Y generando todo este tipo de situación que estamos viendo que se reproduce en toda Latinoamérica, ¿no? E incumpliendo las normas constitucionales, en el caso de Perú, que buscan las estrategias desde la misma Fiscalía para eso. Exactamente, ¿no? Y las propias instituciones son las que están generando esta situación y, como digo, son situaciones que se terminan reproduciendo en la militancia, ¿no? Lo que ha pasado con compañeras mapuches recientemente en el contexto de Argentina, ¿no? Que incluso varias de ellas están detenidas. Claro, y se les han quitado los hijos, donde las instituciones de supuesta protección del menor terminan sirviendo como un brazo de persecución política a aquellas madres que militan, ¿no? Una realidad que se ve en Europa de manera constante, que muchas madres que, digamos, están organizadas o lo que sea, tienen miedo de los servicios sociales, porque precisamente uno de los aspectos que yo he trabajado mucho y que he denunciado mucho es las quitas de custodia por motivos racistas, clasistas y machistas, ¿no? En donde no hay situaciones de violencia y los servicios sociales deciden quitarte a los hijos únicamente por no tener los medios económicos, etcétera, o por no ser una mujer normativa, por ejemplo, ¿no? Por ser madre soltera o por tener una pareja o por distintas razones que nada tienen que ver con situaciones de violencia, ¿no? Toda esta situación que estamos viviendo en el mundo en general, un momento bastante complejo a propósito de este Día de la Resistencia Indígena, que tiene mucho que ver también con los modelos impuestos. También has hablado que esta misma situación para el caso europeo lleva a cada vez la mayor alimentación de procesos neofascistas. Exactamente, bueno, y lo vemos ya incluso en el plano electoral, ¿no? Pero yo creo que lo que está pasando, por ejemplo, a veces dicen, oh, llegó el fascismo, Meloni, ¿no? O este tipo de figuras, ¿no? Pero eso ha sido alimentado por la Unión Europea durante 30 años de un sistema de control migratorio que ha impuesto no solamente la derecha y la extrema derecha, que ni siquiera estaba en el poder, incluso también los partidos que se dicen de izquierda o lo que entendemos como socialdemocracia, que con las leyes de extranjería ha estado alimentando un sistema de persecución, detención y deportación de personas migrantes que son digamos, el primer término en la agenda de la extrema derecha. La extrema derecha, su primer punto de la agenda es atacar a la población migrante.
¿no? Entonces han venido alimentando esto y construyéndole el camino a esas extremas derechas que ahora están ganando elecciones, porque ya han hecho todo el trabajo ideológico de digamos, reforzar el racismo en contra de las personas migrantes y por ende reforzar la extrema derecha. Ese es parte de otro de los grandes problemas que tiene la izquierda, no solamente en Europa, también en nuestra América Latina. Sí, lamentablemente, y eso en el contexto latinoamericano, por ejemplo, uno de los problemas que hay con reproducir las lógicas del sistema de control migratorio europeo y el racismo institucional europeo pensando que es progreso, ¿qué es? Que rompe las relaciones de hermandad entre los pueblos, ¿no? Y eso no hay nada más provechoso para el poder imperialista que romper las relaciones que puede haber entre Perú, entre Venezuela, entre Cuba, entre Argentina, etcétera, ¿no? Y el control migratorio, la xenofobia, el racismo institucional, lo que termina haciendo es reforzando eso, ¿no? Todo esto, además, ya para despedirte, Daniela, tiene mucho que ver con los procesos que nos han llamado desde las distintas teorías a la descolonización. La descolonización institucional, la descolonización de los modelos patriarcales, la descolonización desde la cultura, la descolonización desde las artes. Así que allí quiero pedirte tu reflexión porque te mueves bastante bien en todo ese mundo, porque lo expresas y también lo has vivido. Bueno, es imprescindible que iniciemos ese proceso, que lo continuemos en realidad, porque yo creo que hay, si bien han habido 500 años de opresión, acá han habido 500 años de resistencia, ¿no? Y lamentablemente esos 500 años de opresión nos han dejado muchas perspectivas de cómo entendemos la realidad, cómo entendemos las artes, por ejemplo, ¿no? La diferencia entre arte y artesanía es una diferencia absolutamente colonial y racista, ¿no? Que menosprecia el trabajo de las personas racializadas, de las personas de los sures, y aquellas personas blancas o de origen europeo sí hacen arte mayúsculas, ¿no? Entonces ahí hay todo un proceso que tenemos que hacer de entender y, digamos, reforzar y rescatar formas de entender y ver el mundo que existen en la actualidad en Abya Yala, en Latinoamérica. Hay pueblos, hay comunidades, hay saberes, hay conocimientos que están. Hay civilización. Y que están ahí resistiendo y que los tenemos que digamos, aprender. Con esa última reflexión también te despido, y desde la perspectiva del cambio de mentalidad. Exacto. Yo creo que estamos apenas empezando, pero ¿cuál es tu visión? ¿En qué momento estamos? Yo creo que estamos continuando, ¿no? porque creo que es muy importante también reivindicar las luchas pasadas, saber que hay muchos saberes, mucha experiencia, y no en el sentido abstracto, ¿no? Las luchas pasadas, por ejemplo, monumentos coloniales se tiraron en Angola en el año 73 durante la independencia de Angola, y ahí hay una experiencia política, unos aciertos y unos errores que tenemos que revisar para continuar estos caminos, ¿no? Y quitar las amarras de tantos miedos, de miedos a todo esto que precisamente nos has dicho tan gráficamente. Sí, pero bueno, es un enemigo también a la vez débil, frágil, porque no se tienen entre ellos, ¿no? Europa es bastante individualista, cada uno va por su lado y a fin de cuentas por eso ejercen tanta violencia también, ¿no? Ajá. Después de que regresas a Perú, definitivamente te quedas en tu tierra, te quedas en Perú, te quedas en América Latina. Sí, yo sí, actualmente estoy muy contenta de estar en Caracas. Sí. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias. Ahí estaba esta gratísima conversación que hemos sostenido con una artista latinoamericana. Lo ven ustedes, pasó 13 años en Europa, tiene que salir de España en particular por amenazas directamente a su vida, a su familia. Está de nuevo en nuestra América Latina, aquí en Caracas, en Venezuela. Durante las próximas horas dejará este mural en un lugar además que tiene muchísima identidad con la Revolución Bolivariana. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Un verdadero placer como siempre acompañarles. Nos encontramos el próximo lunes. Que tengan todos y todas buen fin de semana. Sigan con nosotros.